días o tardes, donde quiera que vean este video. Aquí estamos de nuevo, vamos a empezar con la segunda parte de los verbos y hoy vamos a hablar de los verbos irregulares, ¿ok? ¿Quieres aprender los verbos irregulares? Quédate a ver este video y empieza ahora, ¿ok? Bueno amigos, en el siguiente, en el video anterior de los verbos hablé de los verbos regulares, de la forma, es una de las cosas más fáciles que existen en inglés para conjugar un verbo regular, agrégale ed al final, se convierte en pasado, agrégale s, lo pones en su forma fácil, ahí en su forma base, ahí está en presente, solamente agrégale una s a los terceros, singulares presentes, y en el futuro solamente agrega el will, que ahora vamos a hablar de la parte que es un poquito más difícil. Y afortunadamente son pocos. Estos se los vamos a tener que memorizar porque no siguen el mismo patrón que los verbos regulares, ¿ok? Estoy hablando de los verbos irregulares, ¿ok? Bueno, antes de nada vamos a decir, existen tres partes principales de un verbo, o lo que podríamos decir las tres partes que son primordiales del verbo, que sería el verbo en su forma base, ¿ok? El verbo en su forma de pasado y en su forma presbitérita. Nomás vamos a concentrarlos en la forma del pasado y del futuro, del presente. El futuro no se preocupa uno porque es la misma forma, el futuro, todos los verbos solamente es la misma forma del verbo, de la base del verbo en su forma base, agregándole el will y se convierte en un futuro. No hay cambios en eso. No tenemos que preocuparnos del futuro, solamente agregarle el will enfrente del verbo y se convierte en futuro. El presente, pues ya sabemos que todos los verbos en su forma de terceras personas singulares llevan un cambio por la S que se le tiene que agregar. En el pasado es donde empieza la diferencia de los verbos irregulares. Los verbos irregulares no siguen la forma de los otros en que no podemos arreglar nada más ed para que se convierta en pasado. Aquí cambian en su forma de escribirse y en su pronunciación, muchos en su pronunciación. Y hay unos verbos que son bastante, ahorita nos tenemos problemas con esto. Bueno, estábamos saliendo con el video, pero bueno, aquí vamos. Hay unos verbos, por ejemplo, el verbo to be, que ese voy a dedicar un video exclusivamente a explicar ese verbo, porque ese verbo es el más irregular de todos y es el más usado de todos los verbos. Bueno, pero por lo pronto vamos a ver un verbo regular, un verbo irregular de los más usados. Vamos a decir el verbo comer, to eat, ¿ok? To eat. Sería en to eat, sería el forma I eat, yo como. I will eat sería el futuro. Cuando quiero hablar del pasado, dicen que cambia I ate. I ate es el tiempo pasado del verbo comer. Otro que que puede ser muy usado, por ejemplo, el mirar. Sí, mirar. I see you, te veo, te miro. Pero si me estoy refiriendo al pasado, tendría que decir I saw you, I saw you. Y aquí va a aparecer, ahorita le está apareciendo ahí la forma como se escribe. Entonces, hay alrededor de los que yo digo que son más usados, hay alrededor de 100 más o menos los que se van a usar bastante, ¿ok? Entonces, ¿qué tienes, Perrita? ¿Qué tienes? Daisy. Perrita que está queriendo, que ya quiere atención. Ahorita voy a jugar contigo, Perrita. Hay unos que, por ejemplo, que no cambian en su forma de ser, por ejemplo, o cambian muy poco. Por ejemplo, el verbo hacer, to make. My mom makes great burritos. Mi mamá hace unos burritos muy buenos. El tiempo pasado sería I made. ¿No se acuerdan de los juguetes aquellos que decían made in Japan o made in China? Hecho en China o hecho en Japón es lo que decía. Ok. El presbitérito también se escribe igual. Ok. Otro que, por ejemplo, pay, pagar. I pay my bills every month. Pago mis cuentas todos los meses. Then I paid last month's bills already. Y ya pagué los biles del mes pasado. To pay quiere decir pay. To pay es pagar, es presente. Paid es el tiempo pasado. Ok. Hay unos, por ejemplo, que no cambian, no van a cambiar. El set. El set, y por cierto que es uno de los verbos más usados, que tiene más diferentes formas de usarse. Set quiere decir poner.
o un juego de algo. Tiene varias explicaciones, tiene varias definiciones del verbo, pero quiere decir, una de ellas es poner algo en un lugar. Puede ser también poner la mesa, set the table, poner la mesa, cuando ponen uno la mesa para cenar o algo. Puede ser también para poner cemento, por ejemplo, que es un cemento, set the cement, o poner algo en un lugar. Por ejemplo, I'll set my table there, right there, my cup there, so it's there, que algo así por el estilo, ¿ok? Esa hay que buscar, mirar en el diccionario para que vean las definiciones completas. Strike, strike, ¿ok? Por ejemplo, hay otra también otro verbo que no cambia, el sweep. Sweep es barrer. Y sweep se escribe igual para el presente, para el pasado y el futuro, ¿ok? La misma forma se usa para los cuatro. Bueno, entonces aquí voy a poner esta lista, vamos a poner una lista ahí con los verbos más usados que sean irregulares, y va a aparecer aquí más adelante, ¿ok? Algo que debo de explicar, yo creo más bien que no lo use en el siguiente video, y como tengo un poco de espacio aquí, vamos a hablar de esto brevemente. En realidad, ¿qué es un verbo? Bueno, aquí tengo unas divisiones. Dice, verbos son las palabras que por lo regular enseñan la acción en la oración. Unos ejemplos de eso serían como hablar, caminar, comer, ir, escribir. ¿Ok? Pero también existen algunos verbos que son usados para que no enseñan acción, pero que en vez de eso son verbos que conectan al sujeto con un adjetivo. Por ejemplo, el verbo to be. Por ejemplo, María es beautiful. Ok, María es bonita. Entonces ahí el verbo no está haciendo en realidad ninguna acción más que conectar el verbo, el sujeto, con un adjetivo. Eso es una otra forma que se pueden usar. Ok. Y también los verbos por lo regular transfieren algún tipo de información, por ejemplo, el tiempo, si estamos hablando de pasado, presente, futuro. Si estamos hablando, por ejemplo, recuerdan que en los sustantivos hablé de algo de los verbos que tenía, que la función que podían ser plurales o singulares. Bueno, aquí en este caso, cuando tenemos la S en uno de los verbos para indicar tercer personas singulares presentes, pues esos verbos se pueden considerar como singulares porque están hablando de un individuo o sea, de una sola persona. Estamos hablando de él, son singulares. Si estamos usando el verbo del verbo to be, por ejemplo, que para indicar el are, ese se usa para los plurales. Se usa para we are, quiere decir nosotros somos más de uno. Se usa para ustedes, que también es más de uno. Se usa para ellos, el they. Se volvió a cortar un poquito. Bueno. Entonces ahí en el caso del verbo are, del tiempo presente, donde se indica que se usa solamente para los plurales, pues estás indicando que el verbo ahí se forma plural, ¿verdad? A eso me refería anteriormente cuando dije que se podía considerar plural o singular el verbo. Ok. Hay unos verbos que también indican tiempo progresivo. Ok. Eso sería los tiempos cuando el verbo tiene la ing, que hablé de eso en el video anterior, cuando estamos hablando de progresivos, del estoy caminando, estoy hablando, del ando en inglés. ¿Okay? Y hay unos verbos que son transitivos y otros que son intransistivos. Eso vamos a hablar, eso está un poquito más adelante, viene más adelantado. Es un nivel un poquito más alto, después vamos a hablar de eso. Ahorita nada más tengan en cuenta eso. Pero puedes indicar acción, caminar, comer, pelear, hablar, todo eso. Está refiriéndose a una acción. O puede ser usado también para unir a un sujeto con un adjetivo, para unir a las dos partes de la oración, ¿ok? Bueno, creo que esto es todo por hoy en este video también. Vamos a continuar con los verbos auxiliares. Creo que el que sigue va a ser el verbo to be, explicarlo en su totalidad. Y vamos a continuar haciendo más videos de esto de los verbos, ¿ok? Si les gustó esto, por favor denle un like.
Por favor, suscríbanse al canal y aquí nos vemos en la próxima. Hasta pronto.